grabar y vamos a darle Gracias. compartir. Listo, vamos a trabajar en este Excel, que sea mi tablero. Bueno, en la actualidad, bueno, le vamos a responder ahorita la última pregunta que en esa no nos demoramos mucho. ¿Sí? El régimen simple. Bueno, nosotros sabemos que hay hay unos regímenes especiales. ¿Sí? Hay un régimen ordinario y ahora hay un régimen simple. A ver, estos regímenes son para la parte fiscal y tributaria. Entendámoslo desde este punto de vista. Y esto hace referencia a la renta. ¿Sí? Tributaria. Esto hace referencia a la renta. ¿Y qué es la renta? Bueno, ya miramos, ¿no? El impuesto a la renta es igual al ingreso. Son todos los ingresos que tienen todas las personas por objeto, ya sea de actividades laborales como los salarios o de otras actividades como las mercantiles y las comerciales. Y de allí pueden haber personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Ustedes lo debieron haber visto en primer semestre. Personas naturales y jurídicas, las cuales pueden obtener ingresos, ¿no? Entonces, la renta para sociedades jurídicas actualmente está en el 33%. ¿Sí? Esto como dato adicional. O sea, la declaración de renta para las sociedades jurídicas en la actualidad está bajo este marco, el 33%, que se vendría a ser el régimen ordinario. Hay un régimen especial, ¿sí? Los cuales corresponden a unas cooperativas, por lo general las asociaciones, las cuales se vinculan mediante ese régimen con qué fin, o por ejemplo las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de no pagar la totalidad del impuesto a la renta, ¿sí? De hecho, tienen una tarifa diferencial para lo que son los regímenes especiales. Adicional a esto, en el régimen especial nació ahora en la ley de crecimiento, anteriormente mencionada ley de financiamiento, un régimen simple de tributación, el cual trae su trazabilidad de algo que se llamaba el monotributo. ¿Qué era el monotributo? Me voy un poquito para atrás en la reforma tributaria del año 2000. A ver, esta fue del 2017. ¿Qué era el monotributo? Era un valor que usted como no declarante de renta podría cogerse para que pague unas tarifas diferenciales, sin necesidad de pagar otros impuestos como por ejemplo el de industria y comercio, el de declaración de renta, avisos y tableros. Entonces usted no pagaba eso por separado, sino pagaba una sola tarifa con un solo impuesto, que era el monotributo. Aunque ese monotributo únicamente iba para las personas naturales comerciantes pequeñas, como por ejemplo las peluquerías, si usted tiene un granero pequeño de barrio, ¿sí? Iba destinado para esas personas. Pero ¿qué pasó? Ese monotributo no dio mucho resultado, porque bueno, pues pongámonos, digamos, en la vida real. Si tengo mi negocio de peluquería, no pago industria y comercio, que es lo que normalmente pasa, muchos no lo pagan. No, mucho menos voy a pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí vincularme a un régimen de monotributos si nunca he pagado y ahora pues mucho menos lo voy a hacer? Ese fue el pensamiento de varios comerciantes. Por eso ese monotributo fracasó. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron esas bases del monotributo de permitir hacer eso, o sea, pagar una sola tarifa por varios impuestos y lo convirtieron en un nuevo régimen, que se llama el régimen simple, régimen de tributación simple. Ese régimen vincula, aparte de las personas que vinculaba el monotributo, a las sociedades, en este caso a las sociedades anónimas simplificadas, limitadas, ¿sí? Con el fin de que ellos se trasladen de este régimen ordinario de pagar el 33%, ahora pagarían bajo una tabla de porcentaje sobre los ingresos brutos que obtenga. Entonces, de acuerdo a los ingresos que obtenga esta empresa, ¿sí? Va a aportar unas tarifas. Miremos las tarifas. Este es nuevecito, nuevecito. Está en el artículo 901 del Estatuto Tributario, de ahí en adelante.
Sí, entonces lo que permite este régimen es recaudar los impuestos de las personas naturales o jurídicas de una forma unificada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya industria y comercio usted no cancela, ya cancela el porcentaje del régimen simple. Declaración de renta tampoco cancela, ya diligencia únicamente el formulario del régimen simple de tributación. Miremos, por aquí debe estar la tablita. Miren, estas son las tarifas del régimen simple en los ingresos. Entonces, si usted obtiene de ingresos su empresa de 0 a 6,000 VTs, recuerden que la VT está en 35,607, ¿no? 35,607. Sí, y aquí le dice hasta 6,000 VTs. Entonces, si usted gana de 0 hasta 6,000 VTs, o sea, hasta, digámoslo con formato de número. Eso, para ver mejor los números. Hasta 213,642,000, usted paga una tarifa del 2%, unificada. Y ya no paga usted el impuesto de industria y comercio. El IVA sí lo tiene que declarar, ese aparte, de pronto. El IVA es otra cuestión, otro impuesto. Ahorita estamos hablando únicamente de renta. Si está entre 6,000 y 15,000 VTs, el 2,8%. De 30,000 a 80,000, el 11,6%, que es el más alto, ¿no? Entonces sí se da cuenta que en el impuesto a la renta, aquí hay una diferencia. Miren, estos regímenes especiales únicamente pagaban el 20% de los ingresos. Pero en cambio el régimen ordinario ahorita está pagando el 33%. Y si usted se acoge un régimen simple, pues deberá cancelar de acuerdo a sus ingresos brutos, ¿sí? Y sería un impuesto unificado. Eso es el tema del régimen simple. De pronto sí quedó claro o tiene otra duda en referencia a ese tema. ¿Por qué no va dentro de ese régimen lo del IVA? Ah, ya. En un inicio se pretendía que sí fuera el IVA, que abarcara también la declaración de IVA, ¿sí? Pero bueno, el gobierno es tan bueno en eso. Recuerden, ¿no? No sé si yo les mencioné en alguna clase. El IVA es el impuesto por excelencia. Es el que más recaudo le da a un Estado. Porque ustedes, como saben, el IVA no es un impuesto directo, sino es indirecto. Se no le pregunta a usted si es rico, si es pobre, nada. Usted compra y paga IVA. Asimismo se lo declara. Y entonces el Estado está recibiendo cada 2 meses o cada 4 meses, dependiendo de cómo declaren, dinero. Y es bastante por el rubro de las actividades. Ahora yo le pregunto a usted, como persona natural, ¿a usted qué le sirve más? ¿Recibir dinero cada 2 meses o recibirlo cada año? Porque el monotributo, el régimen simple obliga a realizar los pagos cada año. Entonces a mí me sirve cada 2 meses. Y es por ese motivo que el Estado dijo, no, aquí el IVA es otra cosa. Una cosa es la renta y el IVA es otra cosa. El IVA lo vamos a declarar en el formulario 300, se va a seguir grabando, sigue igual. No tiene nada que ver este impuesto del IVA. ¿Qué va a vincular el régimen simple? Únicamente va a vincular lo que es industria y comercio y lo que es renta. De hecho, el impuesto al consumo, ese es un valor adicional que hay que generar para declarar bajo este régimen simple de tributación. Entonces, por ejemplo, los restaurantes que pagan normalmente el 8% de impuesto al consumo, ellos no pagan IVA de pronto, pero sí pagan impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo debe ser sumado, ¿no? Así dice la norma, debe ser sumado a esta tarifa simple consolidada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este rango de 0 a 6,000 VTs y mi entidad es un restaurante que está obligado a declarar impuesto al consumo, entonces yo le sumo el 8% a este 2 y debo declarar el 10%, ¿sí? Porque algunos pensábamos, no, dijimos, no, qué chévere, no, excelente ese régimen simple para los restaurantes. Ya no pago, ya no pago impuesto al consumo, entonces ya me libro del 8% y miren, únicamente pago el 2%. Pero no, por eso el Estado dijo, tiene que sumar el 8% a este, a este, a este o a este. Depende de los ingresos que usted tenga. Entonces, es unificado en base únicamente a esos impuestos. Para el tema del IVA, no.
No, no lo consideran como tal. Por ese motivo, porque no es eficiente, porque no hay recaudo del IVA y el Estado necesita los rubros del IVA pues, para poder ejecutar los diferentes proyectos de inversión pública, ¿no? ¿Otra duda? De pronto. ¿Sí quedamos claros allí? ¿O claros como el agua de empobando? No, 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 gracias, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, sí, o sea, este temita es nuevo, es chévere que se interesen, lean bastante. O sea, yo en resumen les digo lo que es este tema del régimen simple. Hay varias tarifas dentro de este régimen, dependiendo también del sector, ¿no? No únicamente es la tabla que les indicaba, sino, por ejemplo, mira, esto es en comidas y bebidas, ¿sí? Hay unas tarifas. Este es en servicios de consultoría y estas Y tarifas. depende de la actividad de comercio que realice. Ajá, sí. Entonces, mira, aquí hay de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay estas tres tablitas. Aquí, mire, por ejemplo, tiendas, mini mercados, micromercados. Entonces, estas tarifas las estipula como tal. Entonces, usted tiene que saber qué actividad económica realiza y poder hacer el comparativo. De hecho, ahora en la universidad, unos chicos hace 2 semanas se graduaron con un trabajo de grado, aplicaron régimen simple de tributación a esta empresa Caoba. Sí, se encargan de realizar arrendamientos, hicieron el comparativo y pues en ese sector, sobre todo en el sector servicio, porque ellos se encargan de arrendar bienes, les daba más o menos en una diferencia de 4.500.000 entre régimen ordinario y régimen simple. Entonces, claro, es más bueno acogerse ahí al régimen simple porque paga usted menos impuesto, ¿sí? Entonces, de una otra manera, esto depende de la actividad comercial de la empresa y de cada una de las empresas. Usted tiene que entrar a evaluar si ya va a ser el traslado a régimen simple de tributación, muchas causales. Primero, en lo personal, yo hablando en mí, yo me espero unos 2 o 3 añitos que se quede ese régimen, porque ya nos ha pasado a los contadores que el Estado deja algo, como el impuesto a la equidad cree, deja 1 o 2 años, uno se acoge, lo empieza a realizar y llega y ¡pum! Lo quita. Entonces a veces quedan saldos a favor, quedan inconsistencias, entonces para estar trasladándose de un régimen a otro, pues es como complicado. Entonces prefiero mirar cómo avanza este año, el otro, y luego pues hacer mi compendio para las empresas que les llevo la contabilidad para ver qué es más beneficioso para ellas, ¿no? Pero ojo, Posiblemente lo pueden quitar ese, profe, ese perdón, régimen. perdón, Posiblemente lo pueden quitar ese régimen. puede ser. Miren que el bonotributo desapareció. Ahora, eh, miren las tarifas, las diferencias de las tarifas, ¿no? Lo que pasa es que este régimen es, digamos, tiene sus dos caras, ¿no? La una cara, que es la que parece que a usted le ayuda como contribuyente por esas tarifas tan bajas que tiene, mire. Si usted compara con el 33%, pues es muy barato, dice, ¿no? Pero la otra cara es que quiere hacer que esa gente que no declara, declare. Por lo menos, aunque sea este poquito, ¿sí? Entonces, hay que ver con qué eficiencia la gente en verdad activa ese impuesto y comienza a contribuir para que suba la curva de las aportaciones de impuestos. Eso es lo que quiere el Estado. Ahora que lo vaya a lograr, pues apenas va un año, ¿sí? 2 años, de hecho. Yo, de todas las empresas que he revisado, hay muy poquitas. De hecho, la única caoba le hicieron, pues, con el proyecto digamos, la insinuación de que haga el cambio, el traslado al régimen simple. Entonces, el porcentaje de traslado de régimen ordinario a régimen simple es muy, muy pequeño. Realmente los chicos me dijeron dentro de la investigación que estaban un 7% del total de las empresas a nivel nacional que habían hecho el traslado. Entonces hay que esperar con qué eficiencia. Yo, pues, a lo personal, prefiero esperar, ¿no? Hay que esperar para hacer las cosas bien, para ver cómo resulta esto. Ujú. Eso es, chicos. ¿Otra duda con esto respecto? Régimen Sí, ya simple. no más preguntas. ¿Sí? Ah, bueno. No, no, está bien, pregunten. Para eso estamos. Entre todos ampliar el conocimiento. Bueno, borremos el tablero. Ahí. Ahora sí vamos con la pregunta de Vicen, que me dijo, bueno, profe, ¿cómo hago yo para aplicar la rete fuente, el rete ICA y el rete IVA? Dijo. No, dijo,
dijo, en los tres conceptos yo tengo que aplicar lo mismo. Si aplico este, aplico los demás, o cuando sé que aplico, no aplico. Sí, esa es una pregunta muy válida porque mire realmente que teníamos un poquito de dificultades en esto. Entonces, ¿cómo quiero comenzar para que me entiendan un poquito más? O sea, estos tres comienzan con rete, ¿sí? Podemos decir que son iguales porque comienzan con rete, pero no, no son iguales, ¿sí? Son totalmente diferentes, son mundos diferentes. Eso es como cuando hay trillizos, ¿sí? Nacen el mismo día, cumplen años el mismo día, tienen los mismos ojos, el mismo color de cabello, la misma piel, ¿sí? Pero son tres personas diferentes. Así mismo pasa acá. La retención en la fuente, o bueno, las retenciones en la fuente son unos anticipos de unos impuestos, habíamos dicho. No son impuestos, sino anticipos de unos impuestos que le permiten al Estado recaudar de forma eficiente un porcentaje del impuesto total durante un periodo. ¿Listo? Ya. Entonces, partiendo de allí, la rete fuente o la retención en la fuente a título de renta, que es la rete fuente que la conocemos normalmente, esta está en base al impuesto a la renta y complementarios. Impuesto a la renta y complementarios. Es donde se deriva lo que hablábamos ahorita del régimen simple. Eso está en base a los ingresos, o sea, la renta, ¿sí? Eso es la retención en la fuente. Anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué es el RTICA? El anticipo al impuesto de industria y comercio, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y qué es el RTIVA? Es el anticipo al impuesto al valor agregado. ¿Y por qué son diferentes? Hombre, pues mire, el impuesto a la renta, como lo miramos anteriormente, tiene una tarifa del 33% general para personas jurídicas. El impuesto de industria y comercio, usted ya tiene que regirse aquí, al Estatuto Tributario de IPIARES. Y allí tenemos varias tarifas para el impuesto de industria y comercio. Y el IVA, tenemos tres tarifas, del 19, del 0 y del 5%. Y unos bienes o servicios excluidos, ¿no? Entonces, son tres cosas totalmente diferentes, ¿sí? Que se pueden aplicar todas en un solo registro contable, sí se puede, pero va a depender de. ¿Y de qué va a depender? Y ahorita vamos a recordar también esa parte, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Diferente las tres. No, profe, que las cuentas en el plan de cuentas son parecidas, que el comprador registra en un pasivo, dice en la 2365, la rete fuente, uy, ya está en porcentaje, que el comprador de impuesto de industria y comercio en la 2368 y el del rete IVA en 2367. Sí, son 23, 65, 68, 67, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y que el vendedor registra en un activo en la 1355, ¿sí? 135515, la rete fuente, 135518 y 135517, pero no son lo mismo, ¿sí? Por eso son cuentas diferentes, ¿sí? Uy, qué rápido esto, ya se nos va a terminar los 40 minutos. De pronto ahorita se me cuelgan 40 minutos, yo les envío nuevamente el link al WhatsApp y nos volvemos a conectar, ¿no? No Listo, piensen profe. que ya se acabó la clase, no, si vamos de largo hoy. Bueno, entonces, estas son las cuentas para registrar, ¿no? También para hacer este recorderis. Ojo, estas son naturales a crédito, no se olviden, o sea, van a registrar ustedes al crédito las 23, las retenciones que hagan con la cuenta 23, sea retefuente, sea reteica, sea reteiva, ¿sí? Pero ¿quién registra al crédito o en un pasivo? Va a registrar el comprador. ¿Y por qué registra el comprador en un pasivo? Porque va a recaudar esos valores y luego tiene que declararlos, ¿no? Entonces la renta tiene que declararla. La retención en la fuente la va a declarar mensual.
El RETEICA lo va a declarar bimestral y el RETEIVA lo va a declarar mensual, también en el formulario de RETEFuente, ¿sí? Por ese motivo, debe registrar en las cuentas del pasivo. O sea, es dinero que deja usted de pagarle, ¿sí? A su proveedor, deja de pagarle usted a su proveedor para pagarle al Estado, porque el Estado así lo ha estipulado, que usted es un agente de retención. Y para el vendedor, porque es activo y es de naturaleza débito, porque va a ser un saldo a favor, que al finalizar el periodo contable, es decir, el año, yo voy a poder descontarme estos valores que me descontó un cliente mío al momento de pagarme de mi respectivo impuesto, sea de renta, de industria y comercio o de IVA. Por eso es un saldo débito, ¿sí? Que de pronto por ahí la 2367 va a ser crédito en el caso de una devolución, ¿sí? Si se devuelve, tiene que usted hacer la devolución de la mercancía. Si le aplicó retención en la fuente, tiene que devolver también la parte de la retención, ¿sí? Y en compras también usted, en ventas, perdón, usted espera o calcula la devolución, ¿sí? Ahí se, contra, se contraponen las cuentas. Ahí sí ya puede ser débito y esta ya puede ser crédito, ¿sí? Porque en el ejercicio de la devolución, recuerden ustedes, si yo vendí con un RTICA de 4.000, de RTFuente de 4.000, que estaba al crédito, es una cuenta T, por ejemplo, ¿sí? Y luego me devuelven 200, no en mercancía, sino en RTICA, ¿sí? Bueno, el valor de las mercancías no sé, aquí no lo vamos a colocar como ejemplo, pero me devuelven 200. Entonces, obviamente, si hay una devolución, va a haber una disminución, ¿sí? Del RTICA. Entonces yo ya no voy a pagar eso porque ya devolví. Por eso me queda, miren, 3.800. Por ese motivo es que se registra el débito. Miren, contrapone a la o reversa la cuenta inicial y hace este efecto en una cuenta T. Me baja el saldo. ¿Sí miran? Entonces, por eso únicamente cambia la naturaleza en el caso de una devolución. No más. De ahí siempre van a ser débito las cuentas de activo y crédito las cuentas de pasivo. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe, Listo. gracias. Bueno, esto con esta parte. Ahora sí, yo cómo sé si aplico retefuente, reteica o reteiva. Entonces vamos con la retefuente primero, ¿no? Entonces el primer ítem, marquémoslo aquí de primero, que ustedes tienen que verificar, ¿sí? Digámoslo, vienen a ser en base al IVA. ¿Se acuerdan que miramos las responsabilidades del IVA? Entonces, hay una regla general o una norma general que nosotros hacíamos en este orden. Decíamos gran contribuyente, responsable de IVA y no responsable de IVA. En este orden estaba, ¿no? Sí. El abuelo, yo les decía así, abuelo, papá e hijo. Ahora, ¿cómo catalogamos que es gran contribuyente, responsable y no responsable de IVA? Esto está en base al IVA, ¿no? Ojo, está en base al IVA. Esto determinamos de acuerdo a los ingresos, ¿no? Entonces decíamos que si superan los, los 44 millones en movimientos de cuentas bancarias, en ingresos, bueno, entre otros, pasaba a ser un no responsable a un responsable de IVA, siempre y cuando la actividad, pues, que ejerce esté grabada también en una tarifa con IVA, ¿no? Y en base a este prospecto, digámoslo así, de IVA, nosotros decíamos que cuando un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, si aplica retefuente. Entonces vamos a hacer el cuadrito para recordar aquí. Comencemos con el gran contribuyente. Gran contribuyente le compra, ojo, porque el que compra es el que retiene, ¿no? Le compra a otro
gran contribuyente. ¿Había retención? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de retefuente, ¿no? ¿Había retención allí? Acuérdese. Sí, profe. ¿Sí? Compañera me dice que sí, listo. Cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, ¿hay retención? Sí, profe, también. ¿Listo? Sí, profe. Cuando un gran contribuyente le compra a un no responsable de IVA, ¿hay retención? Sí, profe. Sí, hay retención. Ahora vamos con el responsable de IVA. Cuando un responsable de IVA le compra a un gran contribuyente, ¿hay retención? No se puede retenerle. No, no hay retenciones. No hay retención. Cuando un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, ¿hay retención? Sí, profe. Sí, Cuando un responsable de IVA le compra a un no responsable de IVA, ¿hay retención? sí, profe. Sí se le puede retener. Sí. Cuando un no responsable de IVA le compra a un gran contribuyente, ¿hay retención? No se le puede retener. Profe. Cuando un no responsable de IVA le compra a un responsable de IVA, ¿hay retención? No, tampoco. No se le puede retener. Cuando un no responsable de IVA le compra a un no responsable de IVA, ¿hay retención? No, tampoco. Listo. A ver, revisemos. Bueno, aquí está mal, ¿no? Gran contribuyente con gran contribuyente no se retiene, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Lo demás está muy bien, ¿sí? Entonces, miren, esta tablita, digámoslo, eh, tienen que memorizársela, ¿sí? Sí, para que puedan despejar, o sea, el primer ítem es esto, entre régimen, ¿sí? Vamos a identificar entre qué régimen o qué régimen aplica, ahí si es responsable o no responsable, ¿sí? Hablemos de régimen, pues digámoslo, ¿no? De gran contribuyente, responsable de IVA y no responsable. Miren, lo único que tienen que hacer en su mente es mentalizar que hay estos tres y cada uno de ellos compararlo con los otros, con los mismos tres. Miren, ¿sí? Gran contribuyente comparado con gran contribuyente responsable y no responsable. Responsable de IVA comparado con gran contribuyente responsable y no responsable. Y no responsable comparado con gran contribuyente responsable y no responsable. ¿Sí? Y de aquí ustedes ya determinan. ¿Cómo determinamos esto? Vea, por ahí me dice, profe, dice en las diapositivas que sí. Hay algunos casos en los que sí se aplica retención en la fuente entre grandes contribuyentes. No les voy a decir que no, pero son unos casos especiales. Pero en términos generales, entre grandes contribuyentes no se aplica retención en la fuente. Entonces, no sé si sea importante hacer esa aclaración o no sé qué pasó en ese cuadrito que hicimos allí, porque por acá por el chat me dicen.